Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valentina y soy desarrolladora front-end. Deseo compartir con ustedes todo lo que voy aprendiendo y he aprendido en este mundo de la programación. Así que quédate conmigo y no dudes en compartir el contenido con quien desees. Continuemos con el video. En el video anterior, lo dejaré por aquí por si quieren verlo, comentaba que para poder comunicarnos con las máquinas necesitábamos hacerlo mediante un lenguaje que ellas entendieran. Estos lenguajes se conocen como lenguajes informáticos. Al igual que en el mundo natural, existen muchos lenguajes que nos permitirán crear esta comunicación, y al igual que los lenguajes naturales, estos también se componen de un conjunto de símbolos, palabras y reglas sintácticas y semánticas. Para poder entenderlos, podemos crear una especie de clasificación, aunque no existe una única forma de hacerlo. Una posible clasificación sería la siguiente. Lenguajes de marcado. Lenguajes de estilo o presentación. Lenguajes de consulta. Lenguajes de transformación. Lenguajes de programación. Vamos a profundizar un poco más en ellos. ¿Qué son los lenguajes de marcado? Son los lenguajes que permiten estructurar la información o datos de un contenido en la web. Se caracterizan por utilizar etiquetas para definir los datos o la información. Un ejemplo de estos lenguajes son HTML, XHTML, XML, Markdown. ¿Qué son los lenguajes de estilo o presentación? Son lenguajes que especifican la presentación o estilo de un documento escrito en uno de los lenguajes de marcado antes mencionados. Es la parte más visual de los documentos web. El lenguaje más conocido dentro de esta clasificación es CSS. ¿Qué son los lenguajes de consulta? Son aquellos que permiten extraer o manipular datos de un grupo de información. Son los utilizados mayormente en las consultas en base de datos. Un ejemplo de estos lenguajes sería SQL. ¿Qué son los lenguajes de transformación? Son aquellos que transforman una información inicial en otra diferente para que cumplan ciertos objetivos. Un ejemplo de estos lenguajes sería XSLT, TXL o DMS. ¿Qué son los lenguajes de programación? Son aquellos lenguajes que permiten comunicar a la máquina ciertas instrucciones para realizar determinados procesos. Tienen un léxico y deben seguir ciertas reglas sintácticas y semánticas. En este grupo podemos encontrar JavaScript, Java, Go, C y Python. Los primeros 4 tipos de clasificación son fáciles de entender. Sin embargo, los lenguajes de programación pueden subdividirse en varias categorías diferentes. Estas categorías pueden ser por la distancia al hardware, por generaciones, por paradigma de programación, por la manera de traducción y ejecución, por su uso en la arquitectura cliente-servidor. Profundicemos un poco más en esto. Cuando se habla de la distancia al hardware, nos estamos refiriendo a los lenguajes que se conocen como de bajo y alto nivel. ¿Qué es un lenguaje de bajo nivel? Es un lenguaje que se basa directamente en los circuitos electrónicos de la máquina. Los programas escritos para una máquina determinada no se puede usar en otra, por lo tanto, no son lenguajes multiplataforma. Estos lenguajes son el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. El lenguaje máquina está conformado por ceros y unos, es decir, el código binario, y actúa directamente sobre el procesador de la máquina, sin la necesidad de usar traductor, ya que reconoce las instrucciones. El lenguaje ensamblador es un lenguaje que utiliza etiquetas. Esto se conoce como un lenguaje mnemotécnico. Estas etiquetas son nombres que permiten identificar las instrucciones. Es necesario traducir el código ensamblador al lenguaje máquina para que el procesador reconozca las instrucciones. ¿Qué son los lenguajes de alto nivel? Son aquellos que se suelen acercar más al lenguaje humano y separarse del núcleo interno de la máquina,
Por eso necesitan ser traducidos al lenguaje máquina. Esta traducción hace que la ejecución sea más lenta que en lenguajes de bajo nivel, pero al no depender del procesador se pueden ejecutar en diferentes equipos, es decir, son multiplataforma. Estos lenguajes son los lenguajes de programación más modernos, como JavaScript, Java, Ruby. Una clasificación parecida a la que acabamos de ver de los lenguajes de programación es la clasificación por generaciones. En la primera generación agrupamos los lenguajes de bajo nivel, es decir, el lenguaje máquina y ensamblador, ya que son los primeros lenguajes utilizados en ordenadores. En la segunda generación podemos agrupar al lenguaje macroensamblador, que es el lenguaje ensamblador combinado con instrucciones de control y operaciones de datos más complejos. Cada modelo de computadora tiene un lenguaje ensamblador propio diferente a los demás, por lo cual el programa solo se puede usar en la máquina para la que fue programado. Todavía se utiliza para programar los núcleos o kernel de los sistemas operativos y los controladores de algunos dispositivos. En la tercera generación encontramos la mayoría de lenguajes de alto nivel actuales. El código es independiente de la máquina y la programación del lenguaje es similar al lenguaje humano. En la cuarta generación podemos encontrar lenguajes y entornos diseñados para una tarea o propósito específico, como el acceso a base de datos, generación de informes, generación de interfaz de usuario, etc. Por ejemplo, SQL, Informis 4GL, Progress 4GL. Los lenguajes en quinta generación están formados por aquellos lenguajes en los que el programador establece el problema a resolver y las condiciones a cumplir. Estos mecanismos permiten la comunicación entre personas y máquinas a través de lenguajes naturales. Se utiliza la inteligencia artificial en sistemas basados en el conocimiento, en sistemas expertos, mecanismos de inferencia o procesamiento del lenguaje natural. Entre ellos están Prolog, Smalltalk y Lisp. Continuando con la clasificación de los lenguajes de programación, vamos a ver la clasificación por paradigma. ¿Pero qué es un paradigma? Un paradigma de programación es una metodología o filosofía de programación que tiene un núcleo central incuestionable, es decir, los programadores que utilizan el mismo paradigma usan los mismos conceptos básicos para programar. ¿Cuáles son los tipos de paradigmas más conocidos? Tenemos el paradigma imperativo y el declarativo. ¿Cuál sería la diferencia? El paradigma imperativo, el programador indica cómo obtener el resultado deseado, mientras que en el declarativo, el programador indica lo que quiere para obtener el resultado deseado. Vamos a profundizar un poco más en esto. En el paradigma imperativo, el código consta de una serie de pasos e instrucciones para realizar una tarea. Estas instrucciones se ejecutan secuencialmente, es decir, hasta que no se ejecuta la anterior, no se pasará a la siguiente. Un ejemplo de estos lenguajes son Java, PHP, C. Dentro de este paradigma existen muchas otras metodologías de programación, como son la metodología estructurada o la metodología orientada a objetos, en las cuales profundizaremos en los próximos vídeos. En el paradigma declarativo, la forma de codificación contiene un conjunto de condiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones que describen el problema y detallan su solución. El programador tiene que pensar en la lógica del algoritmo y no en la secuencia de pasos a realizar. También hay diferentes grupos dentro de este paradigma, entre ellos la programación funcional, en la que profundizaremos también en los siguientes videos. Algunos de los lenguajes más usados en este paradigma son Prolog, Python, Ruby, Rust. Otra clasificación de los lenguajes de programación es por su forma de traducción y método de ejecución. El código escrito para un programa de computadora se conoce como código fuente. Este código se guarda en un archivo conocido como archivo fuente y tendrá que ser traducido al lenguaje máquina para poder ser ejecutado. Hay tres categorías de lenguaje de programación considerando la forma de traducir al lenguaje máquina y de ejecutar. Estos son los lenguajes compilados, lenguajes interpretados y lenguajes de ejecución gestionada o máquina virtual. Los lenguajes compilados, como su nombre indica, tienen un compilador o programa que traduce el código fuente a código máquina, guardando el resultado en un archivo ejecutable. Este código compilado que se genera se denomina código objeto.
Con ese archivo puedes ejecutar el programa tantas veces como sea necesario sin tener que repetir el proceso, por lo que el tiempo de espera entre ejecución es mínimo. En tiempo de ejecución, el archivo ejecutable se lanza en la plataforma para la que se creó el compilador. Los lenguajes interpretados ejecutan las instrucciones directamente, sin generar código objeto. Necesitan un intérprete o programa en memoria para que en tiempo de ejecución el código se traduzca de código fuente al lenguaje máquina. Sus instrucciones, o más bien el código fuente, escrito por el programador en un lenguaje de alto nivel, es traducido por el intérprete a un lenguaje comprensible para la máquina, paso a paso, instrucción por instrucción. El proceso se repite cada vez que se ejecuta el programa o el código en cuestión. Los lenguajes de ejecución gestionada o de máquina virtual son lenguajes que inicialmente necesitan un compilador que en tiempo de programación traduzca el código fuente a un código intermedio multiplataforma. Luego necesita otro software que traduzca ese código intermedio a código máquina. Este es el caso de lenguajes como Java o .NET. El código intermedio en Java es conocido como bytecode. Otra posible clasificación que mencionamos de los lenguajes de programación sería los lenguajes del lado del cliente y los lenguajes del lado del servidor. La arquitectura cliente-servidor consiste básicamente en un programa cliente que realiza solicitudes a un servidor. Es más útil cuando el cliente o el servidor se comunican a través de una red, aunque también se puede aplicar cuando están en la misma máquina. Los lenguajes del lado del servidor son aquellos que se ejecutan en el servidor web justo antes de realizarse la solicitud de envío de la página por parte del cliente. En este grupo podemos encontrar lenguajes como PHP o Node.js. Los lenguajes del lado del cliente se incorporan en forma de script dentro del código HTML. Permiten validar algunos datos antes de ser enviados al servidor. El ejemplo más conocido de esta clasificación es JavaScript. Como podemos ver, clasificar los lenguajes de programación permite también detectar muchas de sus características principales. Esto ha sido solamente una visión muy ampliada de algunos términos. Muchos de ellos los estaré profundizando en los próximos videos, así que te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y espero que estén aquí en el próximo. Un saludo y hasta pronto.